lugar, dar las gracias al CENIS, a la organización, por supuesto a los que me acompañáis en la mesa y a vosotros, a todos vosotros, por acompañarnos en esta ponencia. Bien, un poco, antes de empezar, quería justificar un poco el porqué, ¿no? El porqué de esta ponencia, ¿no? El porqué de hablar de la transformación y de la creación de valor público. Yo creo que va mucho en línea con, pues con las líneas argumentales del Congreso y quería empezar explicando el quién y el por qué. ¿Quién nos acompaña en la mesa? Bueno, pues nos acompaña José María Ayala, teniente alcalde de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Estepona y, a su vez, vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. A su vez, nos acompaña también Lorenzo, bueno, que ya lo conocéis, se ha reincorporado en esta mesa como secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Gandía. Y luego Borja Colón de Carvajal, que es el jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón. Bien, el primer planteamiento que yo me hice cuando quería organizar la ponencia era que habláramos de la Administración en su pasado, en su presente y en su futuro, desde diferentes puntos de vista. El punto de vista que puede representar y que nos puede transmitir José María. José María viene, como viene comentado, desde un punto de vista político, para que nos hable del Ayuntamiento de Estepona, un ayuntamiento aproximadamente de 70.000 habitantes, y de una mancomunidad. La visión que nos va a transmitir, yo creo, José María, es una visión transversal de diferentes administraciones públicas. Luego Lorenzo nos hablará desde el Ayuntamiento de Gandía, como bien ha dicho, un ayuntamiento de 80.000 habitantes, con una población flotante pues, que puede triplicarla en verano. Y yo creo que la visión de Lorenzo es una visión que nos va a transmitir como secretario con una experiencia de mucho tiempo. Como ya se ha comentado, pues, pues su periplo en la Administración es amplio y, sobre todo, pues yo creo que un poco ha sufrido ese proceso de modernización que ha llevado a la Administración. Y luego Borja, que nos hablará desde un punto de vista, yo creo, más supramunicipal. Las diputaciones, como bien todos sabéis, pues son un poco el ayuntamiento de los ayuntamientos, y yo creo que ellos están un poco con esa visión un poco más general, y Borja, desde su punto de vista, pues bueno, yo creo que la Diputación de Castellón ha sido diferente, innovadora, porque bueno, es una figura que pues bueno, que no abunda, ¿verdad?, en las demás diputaciones y que yo creo pues que al final representa, o digamos es un poco el acicate que ha tenido la Diputación para modernizarse. Bueno, y yo estoy, pues porque tenía que estar alguien, ¿verdad? Bien, ¿qué punto tienen en común las tres organizaciones que vienen a representar? Pues Gestiona. Gestiona es su punto en común. Y yo, antes de empezar, siempre me gusta un poco poner sobre la mesa una serie de datos que hablen de Gestiona. Gestiona, efectivamente, como podéis ver, ahora mismo es la plataforma de administración electrónica líder en España. ¿Por qué? Pues eso os lo contarán ellos, pero bueno, en estos momentos estamos en 4.060 organizaciones. Hay más de 70.000 usuarios que trabajan todos los días en software como servicio. Tenemos 6 millones de expedientes y 190 millones de documentos electrónicos. A su vez, como podéis ver, tenemos 14 proyectos provinciales, que son los que están en azul, es decir, son las diputaciones las que han adquirido la plataforma para luego implantar en las diferentes organizaciones, en los diferentes municipios. Mañana me parece que tenemos a la Diputación de Segovia contándonos su proyecto de implantación de la provincia de Segovia, que hemos tardado 7 semanas en implantar toda la provincia, eso mañana lo veremos, y luego podéis ver la distribución de los municipios por provincias. Bien, Gestiona en cifras. Esto a veces a nosotros nos asusta también, ¿no? Porque, claro, esto va increciendo. Esto ya os adelanto que está obsoleto. Tiene 1 mes y medio y donde pone 4.000 ayuntamientos debería poner 4.100. Y, obviamente, pues los otros datos también están obsoletos. Pero, claro, es que no nos da tiempo de renovar las presentaciones. Pero aquí podemos ver, como os decía, pues 25 millones de registros, de anotaciones de registros, 6 millones de expedientes,
187 millones de documentos firmados electrónicamente y 65.000 usuarios. Yo creo que al final los hechos hablan por sí mismos. Y aquí es un poco donde nosotros siempre hemos ido por delante, ¿no? En que yo siempre les digo al equipo comercial que nuestro mejor comercial siempre es nuestro cliente. Y al final estos son los datos que hablan por nosotros. Bien, a su vez, bueno, un poco por plasmar los datos de uso de la herramienta en las diferentes administraciones, son datos del último año, donde podéis ver que Gandía pues, tiene 138.000 registros electrónicos, prácticamente 20.000 expedientes electrónicos, 300.000 documentos electrónicos y 53.000 firmas electrónicas. Luego tenemos Estepona, donde tenemos pues, esos datos también, 75.000 registros electrónicos, casi 40.000 expedientes electrónicos, 500.000 de documentos electrónicos y 116.000 firmas electrónicas. Se dice pronto, ¿verdad? Y luego la Diputación de Castellón, donde tenemos estos datos, ¿vale? 187.000 registros, 11.000 expedientes, 350.000 expedientes electrónicos y 64.000 firmas electrónicas. Bien, son datos, no dicen más que lo que dicen. Luego, por centrar un poco la ponencia, como yo os decía, el objeto de esto era hablar un poco del presente y del pasado de las administraciones públicas. Digamos que hubo una serie de hitos que nos marcaron el camino hacia la evolución o la modernización de la administración. Aquí os hablo, bueno, aquí lógicamente no es un listado exhaustivo, es un listado un poco para dejarlo sobre la mesa, para luego darles paso a los ponentes y que puedan contar pues sus experiencias. La Ley 11/2007 de acceso electrónico, efectivamente, fue un generador de cambio, ¿verdad? Los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad y sus normas técnicas que las desarrollan. La Ley 19/2013, ¿verdad? La de transparencia y acceso a la información pública y el buen gobierno. La Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica. Uno de los principales motores de cambio que hemos sufrido este año, y es la 39/2015, ¿verdad? Bueno, este año, el año pasado, perdón. Procedimiento administrativo común y la Ley 40/2015. Esto ha revolucionado la administración y a nosotros también, porque nosotros el año pasado cerramos 1.500 ayuntamientos. Claro, esto fue un cambio sustancial, ¿verdad? O sea, digamos que muchas administraciones, como decía Lorenzo, o Borja y José María, ellos ya estaban puestos en marcha cuando entró en vigor la Ley 39/2015, pero todavía siguen habiendo muchas administraciones que, como bien ha dicho Borja, pues incumplen el procedimiento administrativo básico, ¿vale? El reglamento EIDAS y el reglamento de la protección de datos. Bueno, ahí pongo un etcétera porque, como os decía, no pretende ser un listado exhaustivo en cuanto a estos, digamos, hitos que han producido la evolución de las administraciones. Ese sería un poco el presente y el pasado. Pero a mí lo que realmente, digamos, me divierte es hablar de lo que viene, ¿verdad? De esa administración 4.0. Tengo aquí, decía que según cálculos del Foro Económico Mundial, la cuarta revolución industrial acabará con 5 millones de empleos en 2020, en los 15 países más industrializados. Esto a priori podría darnos miedo, ¿verdad? Bien, pues esto viene a ser lo mismo que cuando se inventó la máquina de vapor, ¿verdad? Todos hemos leído en los libros de historia que aquello creó el caos. La gente se pensaba que con las máquinas iban a dejar de trabajar. Pues todo lo contrario. La máquina de vapor generó polos de atracción, polos industriales, donde se produjo y se generó muchísimo empleo. Bien, pues yo creo que el empleo va a cambiar, no se va a destruir, sino que va a transformarse. Internet. El Internet ha cambiado, ¿verdad?, el punto de encuentro, ¿verdad?, y el meeting point. Ese punto de encuentro que teníamos en los pueblos, ¿verdad?, la plaza del pueblo, aquellos que somos de pueblo y además lo llevamos con mucha honra, pues efectivamente la zona de encuentro ya no es el pueblo, ya no es la plaza del pueblo. La zona de encuentro está en Internet. ¿Cómo afecta o cómo afectará
el uso de la inteligencia artificial en la gestión y atención a los ciudadanos. ¿Verdad? Parece que esto de la inteligencia artificial nos pilla a todos como muy lejos, pero lo tenéis todos prácticamente en el bolsillo. Ya tenéis todos inteligencia artificial en vuestros bolsillos. Siri es inteligencia artificial. Watson es inteligencia artificial. Watson, como bien sabéis, es el ordenador de IBM, que ha facilitado que académicos mantuvieran, por ejemplo, una reunión con una máquina pensando que era otro catedrático. Es decir, realmente la inteligencia artificial ya está funcionando. Y luego tenemos Alexa, que es el ordenador de Amazon, ¿verdad? Luego hay otro factor que es fundamental y que yo creo que es sobre el que también tiene que pivotar la evolución, y es que España ya es móvil. ¿Qué quieres decir con esto, José María? Bien, pues que el 96% de la población adulta en España ya tiene un teléfono móvil, el 96%. Pero bien, el 80% de la población en España tienen un smartphone y solo el 73% tiene un portátil o un sobremesa. Por lo tanto, significa esto que hay una gran mayoría de ciudadanos que ya no disponen de ordenadores en su casa, sino que su mecanismo de comunicación con el mundo es el móvil. Es decir, España ya es móvil. Luego hay otra cuestión fundamental, y es el Internet de las cosas. Se estima que ya hay más de 5.000 millones de objetos conectados en el mundo. Pero ojo, que en 2020 estamos hablando de que se estima que hayan 20.000 millones, es decir, todo estará conectado. Todo absolutamente estará conectado, ¿verdad? Y por último, por dejar ya esta ensoñación, el cloud computing, el software como servicio. Yo esto lo he puesto aquí un poco por, pues la bibliografía habla del cloud computing como uno de los mecanismos que sustenten esa evolución por las economías de escala, pero eso en realidad para nosotros es el presente, porque como os decía, Gestiona se adelantó ya hace muchos años, muchos años en tecnología obviamente, cuando empezamos a prestar nuestros servicios en software como servicio. Cuando nadie confiaba en esto, cuando nadie ni siquiera soñaba tener ayuntamientos trabajando al 100% de manera digital en cloud, nosotros soñamos eso y lo llevamos a cabo. No sin esfuerzo, obviamente, y sin sufrimiento también por parte de nuestros clientes, porque obviamente cuando uno evoluciona, ¿verdad? Lorenzo, algunas veces, cuando es punta de lanza, pues a veces hay que sufrir el desgaste de la innovación. Pero efectivamente, Gestiona ya trabajó en el año 2011 en software como servicio, ¿verdad? En el cloud computing. Bueno, y yo por último ya, por dejaros, si os parece, ¿verdad? El guante sobre la mesa, pues os paso la palabra. Borja, si quieres, ¿empezamos? Sí. A ver si están por aquí. Te las quito estas de aquí. ¿Dónde está la mía? Abrir. Presentación de Borja Colón. Esta será. No te preocupes. No, tranquilo. ¿Dónde está? Espera, cierra aquí. Vale. Píntelo. Ahora te lo cargo. A ver. ¿No va? Vale. No, pero quiero estar sentado en teoría. Esto. No, te lo paso yo. No, me quedo de pie. Buenos días, ¿se me oye? Me quedo de pie, no tengo ningún problema. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización, al CENIS y muy especialmente a Miguel de Bas por haberme invitado a título personal, a José María, es público, por haber contado con Diputación de Castellón, con el enfoque provincial al que vengo a representar. Dar gracias en ese sentido doblemente y pedir perdón. Voy a pedir perdón inicialmente porque voy a ser muy franco en mi exposición. No voy a molestar a nadie, desde luego, pero llega un momento en el que uno, de alguna manera, tiene que
poner las cosas en su sitio. Represento a la Diputación desde un perfil técnico, un ascendente jurídico con gusto por la tecnología, y allí en la Diputación de Castellón lidero la estrategia en materia de implantación de administración electrónica, ¿no? Traigo muy poquitas diapositivas, entiendo que el tiempo es muy justo, 4 o 5 diapositivas, y hablaremos del pasado, del presente y del futuro, precisamente de lo que supondría el reto de la transformación de las administraciones públicas en general y desde el enfoque provincial en particular. Me gustaría introducir la ponencia con un concepto que todos conocéis, que viene desde Europa y que define precisamente la administración electrónica. Me gusta mucho el concepto que hace la Comisión Europea de Administración Electrónica, que dice literalmente: es el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las administraciones públicas. Por lo tanto, tenemos todos claro que es el uso intensivo de las TICs en nuestras organizaciones. En segundo lugar, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes. Ojo, cambios organizativos me refiero a estructura, a lo que es organización pura y dura, y nuevas aptitudes. Y no se está refiriendo precisamente a nuevas aptitudes en el entorno digital, nuevas aptitudes en un entorno 2.0, relación con la ciudadanía, empatía, creatividad, innovación. Esos son nuevas aptitudes. Y en tercer lugar, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas. De lo cual se deduce ya que la administración electrónica, en principio, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento, una herramienta para mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía. En última instancia, un guiño a los procesos democráticos y, por qué no, llegar incluso a la transparencia y a la rendición de cuentas, y al final no es más que un refuerzo, un instrumento para una mejor prestación o ejercicio de políticas públicas. Por lo tanto, este es el contexto inicial. La diapositiva del pasado. Entiendo que el pasado nos lleva al 2003, es lo más antiguo a lo que me voy a dirigir, y llega hasta el 2015, fecha de promulgación de las siamesas, desde la 39 y la 40. 4 ideas muy claras. El pasado viene determinado por, y desde mi punto de vista, y perdonar si soy tan franco, por la carencia absoluta de una estrategia a nivel nacional en administración electrónica. Sí han habido estrategias nacionales en otros sectores específicos, turismo, economía, pero nunca ha habido una estrategia a nivel nacional en materia de administración electrónica. Se pasó, por así decirlo, del sálvese quien pueda, que cada administración, a raíz de la Ley 11, implante como pueda, como buenamente pueda, sus propios proyectos, a, en el año 2013, con la promulgación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de Administración Local, que lo hagan las diputaciones. Es decir, pasamos de un modelo de que cada uno se busque la vida a el modelo que lo hagan las diputaciones, que realmente yo creo que es un modelo afortunado, y ahora veremos por qué. Pero es cierto que echamos en falta un plan, una cierta planificación con una asignación de recursos humanos y económicos que siempre es escasa, con el objetivo preciso de alcanzar un fin, que en este caso sería la implantación de la administración electrónica, ¿no? En segundo lugar, a mí me da la sensación, a título personal, que se ha ignorado demasiadas ocasiones las imposiciones legales. Y ya no me refiero quizá a la clarividencia de la Ley 11, sino a la propia Ley de Firma Electrónica, que es del año 2003, al desarrollo o a la modificación que hizo la Ley de Economía Sostenible sobre la planificación que hacía la Ley 11 de 2007, y, en definitiva, a todas esas normas que han venido imponiendo requerimientos en materia de administración electrónica. Ya ni siquiera voy a mencionar el ENS y el ENI del 2010, que han pasado por todas nuestras administraciones y un poco han caído en el olvido. Y hablo un poco del poco control de los supervisores, sin señalar a nadie, en la medida en que nadie se ha hecho responsable de ese incumplimiento. Hemos mirado a otro lado, los que tenían que controlar y los que teníamos que cumplir, y al final todo ha quedado en nada. Por otro lado, se ha invertido mucho, durante mucho tiempo, al calor de la época de vacas gordas, en tecnología. Sí, es cierto, hubo mucho dinero y ahora ya no lo hay. Y lo cierto es que ese dinero mal invertido y con falta de estrategia ha traído inversiones costosas en aplicaciones que ahora están en la basura. Por lo tanto, el hecho de no haber tenido una estrategia a gran escala ha supuesto inversiones
sin retorno y sin ningún tipo de suerte. Y por último, es cierto que no hemos parado internamente en eso que nos decía la Comisión Europea de replantéate a título interno qué es tu organización, para qué sirve y cómo van a trabajar tus empleados. No hemos reparado en el cambio de la cultura organizativa, en cómo enfocar esa transformación o paradigma, hasta el punto de que no hemos llevado a cabo procesos de simplificación o desburocratización, no hemos aplanado, alineado nuestras estructuras jerárquicas y no hemos insistido en formar en nuevas aptitudes a nuestros empleados públicos. Bueno, las consecuencias yo creo que las estamos viendo. El presente es el 2017, quizá desde el año 2015, y el presente es el que hay. En primer lugar, un problema palmario, que parece que a nadie le importa demasiado, que es el problema de la planta local española. En datos de 1 de enero de 2016, España cuenta con 8.125 municipios, de los cuales el 95% tienen menos de 20.000 habitantes, el 84% menos de 2.000 habitantes y el 48% de los municipios de España menos de 500 habitantes. Esa es una realidad muy dura. Significa eso que 15 millones de habitantes en España viven bajo el paraguas de la esfera provincial, es decir, 15 millones de habitantes en España tendrán o no tendrán acceso a la administración electrónica en función de si sus diputaciones están a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, atacar probablemente de origen el problema de la planta local favorecería mucho la implantación en todos esos procedimientos. En segundo lugar, una cuestión de la que se habla realmente, porque no podemos seguir escudándonos en que la sociedad española está a la altura de las circunstancias. Una parte de ellas sí, y yo diría que son quizá las élites tecnológicas, que son las que más ruido hacen y las que más empujan, pero en realidad la Diputación de Castellón y las demás diputaciones que prestan servicios para innumerables clientes, no empresas, pero sí obligados electrónicos, nos damos de bruces con la realidad y nos tenemos que poner las pilas con la educación y la difusión en el trabajo de campo, es decir, a los clubes, a las amas de casa, a las empresas pequeñas, en definitiva, a esa sociedad que conoce el uso de la tecnología, pero que desconoce su uso en el ambiente de administración pública. En el presente seguimos sin centrarnos en el trabajo de casa. Yo ahora hace muy poquitos días le decía a la gente de mi organización que dejábamos ya de recibir papel devolvíamos los papeles en ventanilla, devolver los originales y la gente me decía, bueno, no te preocupes, los acabaré imprimiendo cuando los tenga en el gestor documental. Es decir, que al final, internamente, la gente sigue teniendo problemas en cuanto a ese tránsito a la administración electrónica. Falta empatía con la ciudadanía, en definitiva, falta conocimiento del planteamiento racional de la administración electrónica. El futuro, y acabo. El éxito de la implantación, y aquí es cuando vendo mi libro, de la administración electrónica pasa por las diputaciones. En la esencia de elaborar una estrategia provincial que pueda desplegar a nivel provincial y alineadas todas las provincias, y si viene la estrategia a nivel nacional, mejor que mejor, es probablemente una garantía de futuro. En segundo lugar, debemos ser capaces de afrontar esos problemas complejos. Inteligencia artificial, tripadvisorización de los servicios, automatización y robotización de las tareas. Simplemente un dato, el informe Reform de un think tank británico estima en la supresión de 250.000 puestos en el Reino Unido en los próximos 15 años. Oxford University Press, junto con Deloitte, elevan esa cifra a 850.000 puestos suprimidos en el Reino Unido en 15 años. Por lo tanto, el futuro está ahí y el futuro quiere menos empleados públicos. El largo camino en la supresión de la brecha digital va a ser un reto que no tiene nada que ver con la administración electrónica, tiene que ver con la formación y con la difusión de lo que es la administración electrónica. Y fundamentalmente el impulso político y el liderazgo técnico para realmente concienciar de que esto no es un tema de modernización, ¿no? Un poco como lo decía antes Lorenzo, no es un tema de innovación pública ni de modernos, es un paradigma de lo público, un cambio y transformación en esencia. En resumen, en relación con la
con la definición de la comisión. ¿Usamos las tecnologías en las administraciones públicas? Sí. ¿Hemos cambiado la organización y hemos adoptado nuevas aptitudes? No. ¿Hemos sido capaces de mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos para apoyar al ejercicio de las políticas públicas? No. En conclusión, es la hora de coger al toro por los cuernos. En lo que se refiere a las diputaciones, está en juego el papel de las diputaciones. De nuevo, se oyen vientos de supresión, leí esta mañana. La propia credibilidad de las instituciones está en juego y, en definitiva, yo creo que estamos preparados. Simplemente nos tienen que dejar hacer. Muchas gracias. José María, concejal de Estepona. Hola. Buenos días. Daros la bienvenida y saludar a mis compañeros de mesa, Lorenzo, José María y Borja. Mi intervención va a ser política y va a ser fundamentalmente dirigido a aquellos políticos que inician o están en la implantación de una administración electrónica en sus diferentes administraciones. La toma de decisiones es política, no le corresponde a los técnicos. Somos nosotros los que, a través de la ciudadanía, nos han elegido para que tomemos esas decisiones, y si las decisiones no las tomamos nosotros y no estamos convencidos de que hay que hacer una implantación de la administración electrónica, no solo por la obligación de las leyes, sino por la accesibilidad que le vamos a dar a los ciudadanos, por la agilidad que vamos a crear en el ayuntamiento y por la transparencia y el buen gobierno que vamos a llevar a nuestras administraciones, pues no se hará todo lo bien que se debería hacer. Una vez que tomamos esa decisión, en nuestro caso, cuando iniciamos la corporación, el alcalde me dijo: en esta legislatura ponemos la administración electrónica, le pese a quien le pese. Lorenzo, no siempre son los técnicos y los funcionarios y los habilitados los que quieren hacer las cosas y los políticos no. En nuestro caso, a priori, era al revés. Bueno, pues iniciamos la andadura. No la pude haber iniciado sin el apoyo del interventor, especialmente, del secretario, de muchos jefes de servicio y de muchos funcionarios. También otros jefes de servicio y otros funcionarios estaban en contra. Tomada la decisión, nosotros optamos por una plataforma expediental y documental. Eso nos daba la posibilidad de iniciar ya, puesto que no teníamos que destinar recursos a los hardware y, además, visto lo que vimos en el mercado, venían y nos lo implantaban. Entonces, y este es mi consejo a los políticos, no es dejar que lleguen y lo implanten. Ellos saben lo que tienen que hacer y ahora hablaremos de ello, pero somos nosotros los que conocemos nuestra administración. Son nuestros funcionarios los que conocen el día a día. Y ahí es donde el político, una vez que vaya rompiendo la interdepartamentabilidad, mezclándose con los departamentos, reuniéndose con todos los funcionarios, todos los jefes de servicio, interventores, secretarios, tesoreros, etcétera, ir preparando esa implantación. Una vez que comienza la implantación, en nuestro caso ya estaba muy programada, todos estábamos preparados, pero todo era nuevo para nosotros. Yo me tragué todos los cursos y todas las implantaciones que se hicieron. El alcalde dio orden a todos los concejales que tenían que venir a sus implantaciones, que esto no se podía dejar en manos de los técnicos, porque, como he dicho, nosotros somos los que mandamos, y si hay fricciones entre los diferentes departamentos, somos nosotros los que tenemos que eliminarlas. El programa se hizo, en nuestro caso, en 1 mes y 1 semana. Se hizo muy rápido. Todos los funcionarios que llegaban a la sala, al principio era un choque,
y a los 10 minutos se había producido el feedback y ellos eran los que ya aportaban. Por eso hay que apoyarse en experiencias de otros ayuntamientos. Nosotros estamos abiertos para todos los que nos quieran consultar, que no han sido pocos. Aquí tenemos a Lorenzo, las formadoras de Gestiona, y te vas a ruborizar, Bea, que está hoy aquí con nosotros, y que gracias a ellos pues yo fui creciendo técnicamente en este proyecto. Siempre me decía, es que en el Ayuntamiento de Gandía se hace así. Bueno, vamos a verlo cómo se puede adaptar eso al nuestro. Pues copiando, adaptando, mejorando, implantando, en un mes y una semana nosotros teníamos ya el Ayuntamiento 100% digital. Después, yo soy vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental del Sol. Tiene ayuntamientos como Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Estepona, Ojén, Manilvas, Avenillas y Casares. Algunos ayuntamientos, como el de Marbella, de 150.000 habitantes. Y entonces vimos qué posibilidad había de implantar la administración electrónica en esa mancomunidad. Estamos hablando de una población de 500.000 de habitantes. Ya habían tenido una experiencia previa, no había habido implicación política, y cuando hablo con la presidenta me dice, José María, ya ha habido una. Digo, no te preocupes, yo ya sé cómo se hace esto, yo ya me he implicado en Estepona y yo esto lo sé, y aquí el jefe soy yo. Aquello se implantó en 1 semana y 2 días. Y digo 2 días porque yo retrasé la implantación, porque íbamos tan deprisa que los funcionarios ya no calaba lo que yo quería que calase. Aquello yo ya sabía lo que había que hacer y, por supuesto, las reuniones, los grupos, eso que decías, que te ibas a la sidrería, pues eso era todos los días yo en los diferentes departamentos, con unos, con otros, convenciéndolos, y al final, cuando empezó la implantación, prácticamente sabía lo que venía. Después fuimos a Acosol. Acosol es la empresa que gestiona el agua en la Costa del Sol. Estamos hablando de una empresa de 450 trabajadores que suministra agua a toda la Costa del Sol, más todos los campos de golf, etcétera, etcétera. Aquella implantación duró 20 días y costó más porque no era una administración al uso, es una empresa privada dependiente de una administración, y el procedimiento administrativo no lo tenían claro. Tardamos más en explicarle el procedimiento administrativo que lo que fue la implantación. Así sí es verdad que era una empresa muy técnica y que los técnicos estaban muy acostumbrados a las tecnologías. En definitiva, por no extenderme más, el liderazgo debe ser político, debe estar apoyado por todos los funcionarios, debe ser asumido por el líder de la Administración, el alcalde, el presidente de la Diputación, el presidente de la Mancomunidad o el presidente de cualquier entidad. Debe llevarlo un concejal delegado y ese concejal delegado debe ir pasando con todos sus compañeros e implicándolos y creando así una estructura arbolada que vaya difundiendo la administración electrónica y el uso de ella. Una vez que todo esto esté hecho, no hemos terminado. Tenemos que seguir dentro de la Administración, tenemos que controlar, tenemos que ver los procesos. Vienen esos espacios cómodos que decía Lorenzo, donde cada uno ya se establece y, bueno, yo ya lo hago así, yo ya lo he aprendido. No, hay que volver a romperlo, hay que volver a crear el procedimiento, simplificarlo, porque no hay que olvidar que todo esto se hace para abrir la Administración a los ciudadanos. Y Borja decía que sí, que hay mucha tecnología, pero que al final no llegan y que tienen medios electrónicos, pero que no accesan. Bueno, pues tendremos que ir a ellos, no tendremos que hacer que ellos cambien, tendremos que modificar todo lo que tengamos que modificar para que cualquier abuelo nuestro que no haya tenido una cultura electrónica e informática a lo largo de su vida, con el uso que le dé a ese dispositivo, pueda acceder a la administración electrónica y acceder a la administración. Solamente darle un apunte. Ayer presentamos en la Mancomunidad de Municipios un GIS mancomunado. Un GIS es un sistema de integración georreferenciado, es un sistema abierto
donde vamos a llevar mediante geolocalización todas las fichas técnicas de todos los expedientes que vayamos haciendo. Eso es lo que sería ya la integración electrónica del expediente electrónico total. Y por terminar, voy a hacer una breve descripción de qué es lo que sería y qué es lo que pretendemos. Desde que un ciudadano entra e inicia una solicitud, esa solicitud pasa al registro, del registro a la dependencia que sea, en este caso vamos a hablar de control externo. Tienen que estar intercomunicados los software, se abrirá el software de gestión de esa solicitud, que en este caso puede ser una arqueta que esté rota. Los técnicos trabajarán mediante sus tablets y sus aplicaciones con esos medios, se georreferenciará, se enviará, se integrarán los sistemas, será un expediente totalmente electrónico y los ciudadanos tendrán acceso a la Administración y se quedará abierta para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por esa transversalidad que decía antes. Hemos hablado de un ayuntamiento, de una empresa pública y de una mancomunidad. Efectivamente, desde el liderazgo político se consiguen muchas cosas. Bueno, vaya un poco para terminar y rascándole tiempo al tiempo. Lorenzo, por favor. Sí, muy brevemente. Bueno, yo estoy encantado de estar en esta mesa improvisada, no me tocaba estar, pero estoy encantado de estar porque además es plural. Estamos aquí presentes ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, socios públicos, ámbito de conocimiento jurídico, técnico, político. Y aunque no es una mesa redonda, que es alargada, siempre lo digo, pero está muy bien porque además de verdad que es gratificante escuchar que el liderazgo no solamente debe ser técnico, sino que es una cuestión compartida desde la esfera representativa y desde la esfera técnica. Bien, yo dicho esto, me alegro de que modestamente y aún en la sombra, pues bueno, desde Gandía hemos contribuido, luego tomamos un café, quedamos y nos conocemos, y en ese sentido yo creo que esa es la idea que subí a hacer esto, trabajo colaborativo, es decir, al final todos hemos hecho cosas, todos mejor o peor y casi todo está inventado. Y entonces, ¿por qué no reutilizarlo? Y fíjate, yo no sé lo que se estaba haciendo en Estepona o en la Mancomunidad y resulta que algo teníamos que ver. ¿Por qué? Pues porque en este pasado porque era pasado, presente y futuro, yo mientras eso estaba tomando unas notas, es que si tiro la vista al pasado, este pasado reciente, en el caso de Gandía, ha sido complicado porque había época, como decía Borja, de vacas gordas. Pues sí, pero luego vino la época de las vacas flacas y yo recuerdo que el proyecto de implantación con el socio privado, con es público, pues la herramienta pues tuvimos que desarrollarla evidentemente a golpe de cincel en muchas ocasiones, porque la Administración de Gandía, digamos que era otro modelo o exigía otra serie de prestaciones que hubo que improvisar sobre la marcha. Yo tenía asignado un técnico informático al proyecto, a la implantación. Ahora os puedo decir con la boca pequeña que el sistema funcionó razonablemente bien porque en toda la vida del procedimiento de poner en marcha este gestor de documental, pues no tuve a ningún técnico informático y pese a todo funcionó, con lo cual, aunque eso es un déficit, yo creo que eso es una realidad que hay que poner de manifiesto. Es verdad que le echamos muy buena voluntad y más que una discusión, ¿vale? Pero eso es normal, los altibajos típicos de la evolución. Y esos tropiezos nos han servido para ver un poco. Si no repasamos el pasado, efectivamente, no podemos evitar el preservar en el error, que es lo que decía en mi intervención. Y pasando muy brevemente a lo que sería cómo veo yo el futuro, bueno, que lo veo un poco entre la utopía y la realidad. También un poco no puedo dejar de decir un guiño a Borja cuando ha hablado de que el adelgazamiento de la Administración, compañero, ya ha venido, el artículo 20 de la Ley de Presupuestos del Estado con la tasa de reposición de efectivos, bueno, hoy prorrogado, o el 19, no me acuerdo cuál es, los interventores me corregirán, es que esto aquí hay alguien que, bueno, pues ya sí eso y nos vamos a jubilar en 0, en los próximos 6, 7, 10 años y hay verdaderos dramas. Seguramente funciona la Administración, con lo cual a lo mejor pues tampoco está mal, no lo sé, lo dejo ahí, pero ese sería otro debate. ¿De qué tenemos que hablar para un futuro inmediato y tal? Pues antes que de tecnología, de financiación y de competencias. Y me explico. La legislación que hay en el ámbito local no puede seguir así. Es un clamor no popular, pero sí local. Desde el ámbito técnico, desde el ámbito político, sea cual sea la formación política, lo que está claro es que ese lema manido de una competencia, una administración y una competencia, decían, aunque debería ser al revés, creo que no tiene sentido. Entonces, si las diputaciones tienen un rol asignado en la legislación y está vigente, hagámoslo cumplir. Punto 1.
Punto 2. No hay competencia sin financiación y eso es clarísima la ley, por lo tanto, dejemos de mirar para otro lado. Es decir, sepamos de una vez por todas a qué nos tenemos que dedicar en cada administración para hacerlo efectivo. Y en ese sentido, como veo yo, y de una forma casi telegráfica, porque me están apretando con el tiempo otra vez, bueno, pues para mí lo que está claro, insisto una vez más, no me cansaré de repetirlo, el desaprovechamiento de las economías de escala que supone la implantación de la administración electrónica en España es de juzgado de guardia. Y lo digo con todo el cariño, pero se ha metido muchísimo dinero en soluciones que no siempre han sido compartidas y reutilizadas y sacadas hasta el tuétano de los resultados que podían tener. En ese sentido, ¿cómo entiendo yo modestamente una propuesta, un brainstorming digamos, del nuevo modelo? Pues un nuevo modelo que debería ser colaborativo, en el cual, por un lado, hay que contar con el talento y con el personal que tiene conocimiento, talento, innovación. Yo soy muy radical. Yo es que las subvenciones, todo el sistema público de subvenciones, en la mayoría de los casos, y resumiendo mucho, pues me lo cargaría porque realmente genera unos costes de producción insoportables, inasumibles e ineficientes. Y podríamos eso, con cifras en la mano, en las diputaciones sabemos de qué hablamos. Otra cosa, eso no quiere decir que no estén las administraciones superiores, en el rango que sea, para ayudar a los pequeños. Sí, pero hay muchas maneras de ayudar. Hoy por hoy, yo creo que en el ámbito de la administración electrónica necesitamos, y lo he comentado con muchos compañeros y compañeras, necesitamos más recursos de conocimiento, talento, apoyo, programación, analistas, etcétera, archiveros, gestores documentales, juristas, que lo que se suele traducir esto que es voy a comprar unos ordenadores. Eso no puede ser, ese modelo tiene que acabar. ¿Y ahí qué pinta o qué papel creo yo que tiene el Estado? Sí, un minuto, Miguel. El Estado debe implementar universalmente herramientas que funcionen. Si no llave en mano, sí con el técnico analista que te lo vaya a poner en mano en el ayuntamiento, que funcione. Las comunidades autónomas, y eso deben hacerlo a través de las diputaciones, porque es su papel y su obligación, en los ayuntamientos de menos de 20.000 y en los más de 20.000 conveniando con los ayuntamientos que tenemos más experiencia o más volumen. Las comunidades autónomas deben estar en sinergia, en un marco uniforme, pero yo creo que deberían quedar al margen. Con lo cual, habría que, digamos, estrechar, homogeneizar ese ámbito de trabajo de la administración electrónica. Y, por supuesto, con la colaboración de los especialistas. Yo no es por hacer telepromoción, pero es que Cosital, por ejemplo, o los representantes de habilitados nacionales o de técnicos de informáticos de administración local o archiveros y gestores documentales, llamamos a todas las puertas y ofrecemos todo nuestro servicio para ponerlo en la buena medida del camino común. Y no pedimos nada a cambio, simplemente que se nos escuche y si lo que podamos aportar de conocimiento, que no metamos la pata. Me están cortando, así que acabo y muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Ya solo para finalizar. Perdona, Miguel. Dos cositas antes de cerrar. Os invitamos a que asistáis a la ponencia de certificación del Esquema Nacional de Seguridad en la sala de comunicaciones a la 1. Y a las 16 horas, cómo obtener el máximo rendimiento de Gestiona en el espacio expositivo. Nos hablarán nuestros amigos y compañeros de Tinajo. Muchas gracias.